La noticia del fin de semana, muy movilizado por los cambios en el gabinete del gobierno nacional, y nosotros vamos a estar hablando sobre el impacto que puede llegar a tener esto en la gestión de Alberto Fernández. El analista político Roberto Bachmann, ya en comunicación con nosotros. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Acá Facundo Quiroga y Facundo Pereira te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes dos? Muy Bien, bien, buen gracias, día para todos. gracias por estar ahí. Bueno, un poco analizar, ¿no?, el perfil de las personas que asumen este nuevo desafío, porque no es fácil, ¿no? Agarrar este fierro caliente, ¿no? También, ¿no, Roberto? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, primero el tema se le puso demasiada presión sobre este cambio, sobre estos cambios, eh, haciendo más hincapié, sí, claro que es un fierro caliente, Ujú. en un momento muy particular, en un momento muy difícil de la coalición de gobierno. Y que todo indica que es un intento de Alberto Fernández de retomar un poco la centralidad del gobierno, digamos, por así llamarlo de alguna manera, luego de todos los desaguisados que ocurrieron desde la intempestiva renuncia de Martín Guzmán, la presión que hubo sobre el nombramiento de Batakis, luego la llegada de Massa al llamado Superministerio de Economía, que como ustedes se habrán dado cuenta no era tal, era un ministro de Economía más a la antigua, ¿no es cierto?, como eran los viejos ministerios de Economía que tenían a todas esas secretarías a su cargo. Sí. Y bueno, y nuevamente las diferencias probablemente que no sé si existen con Cristina. Lo que sí es cierto es que Alberto decidió, y con su grupo más cercano, tomar a estas tres personas que son decididas por él y por su grupo, ¿no es Sí, Sí, cierto? sí, 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 sí. Eh, es gente cercana a Alberto, ¿no? claro. No sé si tiene la experiencia suficiente o no la tiene. Acá nadie sabe, cuando nombra un ministro el presidente, hay muchos que llegan sin tanta experiencia. Tienen todos anclaje político, ¿no es cierto? Sí. La nueva ministra de Género era la segunda de Gómez Alcorta, o sea que conoce el Ajá. ministerio y conoce lo que se trabajaba ahí. Kelly Olmos es una hija militante del peronismo desde la universidad, digamos, y de la ciudad de Buenos Aires, muy cercana, tienen el mismo apellido, no son parientes, a Juan Manuel Olmos, que es el jefe de gabinete, de la jefatura de gabinete, hoy uno de los hombres más cercanos a Alberto. Mm. Y bueno, y en tercer lugar, bueno, María Victoria, Victoria, Tolosa Paz. Victoria Tolosa Paz, también muy cercana a Alberto Fernández, especialmente a través de su marido, ¿no? Claro. Es Pepe Albistur, un Ujú. viejo militante y publicista peronista. Sí. Pues Victoria Tolosa Paz tiene el perfil para manejar ese ministerio, sí, sí, lo tiene, es muy trabajadora Mm. y probablemente, bueno, en un momento donde está difícil la situación con, con los movimientos sociales. Cada día se pone más difícil y habrá que ver cómo la va manejando. Creo que aprovechó Alberto también la volada de este relanzamiento simbólico. Ya se sabía que bueno, Elizabeth Gómez Alcorta había renunciado el jueves Sí. por el tema del sur. Sí. Zabaleta lo viene diciendo hace varios meses que se quería ir, que quería volver a Hurlingham. Tiene problemas más importantes en Hurlingham hoy, él. Y Moroni, además de la enfermedad que apareció así de golpe, también ha sufrido un desgaste muy importante a lo largo de los 3 años y medio de gestión. Moroni y Elizabeth son dos ministros que están desde el 10 de Sí. diciembre del Sí. 2019, o Ahora, sea, son lo de años, Moroni, de los, el caso de de los pocos Moroni. que quedaban de aquel primer Te escucho. ministerio que tuvo Alberto. Ahí está. El caso de Moroni, ¿puede ser también que haya sido el último, a ver, por presiones de la CGT, por presiones del mismo gobierno, la gota que rebalsó el vaso fue el conflicto con el Sudna? ¿O nada que ver? Perdimos la comunicación, me Perdimos parece. la comunicación.
Bueno, Roberto Bachmann, analista político, Bachmann fue asesor de Néstor Kirchner en la Sí, primera presidencia, en sí, sí. 2003. Sabe muchísimo, conoce mucho Del peronismo, cerca del peronismo de encima de todo, sí. y conoce mucho el poder Ujú. también, ¿no? El rol de un presidente. Roberto Bachmann, analista Sí, político, acá tengo, Facu, tengo comunicación. los que ya salieron, los que ya no A, están más en a el ver, gabinete y los que le quedaron a Alberto. Alberto Fernández. Ya se fue, recordemos todo, Martín Guzmán, Matías Culfas, Ginés González García, Mm, Agustín Rossi, que ahora es AFI, ¿o no? Sí, Daniel Arroyo, que ahora es diputado, diputado. eh, María Bielsa, recuerden todos, Sí, bueno, Gómez Alcorta, Claudio Moroni, Marcela Lozardo, sí. Mario Meoni, lamentablemente Mm, fallecido, mm, Nicolás Trota, el de Educación, sí. Roberto Salvareza, Felipe Solá, Luis Basterra y Sabrina Frederick. Son los que se fueron, los que le quedan desde el Muchos se inicio. fueron, ¿eh? Santiago Cafiero, que ni pincha ni corta ahora, que era uno de los personajes, o uno de los más importantes, se decía que hasta era estratega Sí. político, mirá hasta dónde terminó. Le queda Guado de Pedro, lógicamente va a quedar Guado de Pedro porque es cámpora. Ujú. Gabriel Catopodis queda porque es uno de los intendentes, esa es la situación. Juan Cabandier todavía queda, Claro. otro que es cercano al kirchnerismo, digamos, por eso queda. Matías Lamens, que no hizo un mal trabajo, por No, eso está, y es sí, sí. hombre de Alberto. Sí, Y acá Tristan Bauer, quien es de Cultura también, permanece. que permanece, son los pocos que han permanecido, que han quedado. Así que esos son los que se fueron y los que quedaron del gabinete de Alberto Fernández. La verdad que muchos nombres, muchos que eran de su riñón y que ahora nada, Mm, absolutamente nada. Esa es lo- lo más llamativo, sí. lo más preocupante también, cómo empezó a perder el propio presidente caudal político, ¿no? Mm, sí, sí, sí. Bueno, repasando un poco la gente que Ujú. él nombró y que se fue directamente, quedan muy pocos. No, Lamens, dijiste. Guado de Pedro, Guado de Pedro, bueno, que no es de Alberto, no. pero Lamens es solamente de Tristan Pedro. Bauer, Mm, Cabandier y Catopodis quedan. Desde aquel primer nombramiento. Bien, ahí recuperamos la comunicación con Roberto Bachmann. Roberto, ¿me escuchás? Sí, ahora los escucho. Sí, Bien. sí, sí. Bueno, ahí estábamos un poco hablando, ¿no? De Sí, este que la verdad, cinco relanzamiento, ministros dijiste, ¿no? quedaron. Mm, De alguna manera creo que es un intento de tomar la centralidad, yo no te diría relanzamiento porque los no son ministerios, digamos, desarrollo social y trabajo son ministerios muy importantes. El otro es más un ministerio cultural que otra cosa, ¿no es cierto? No tiene tanto anclaje político. Pero, digamos, el tema de primero nombrarte mujeres, creo que es también una decisión política. Segundo, hacerlo todo junto. Y tercero, retomar la centralidad, digamos. De alguna manera, ese es el intento de Alberto. sí. Ahora ahora hay que ver cómo la política lo va llevando eso, ¿no es cierto? Massa se refugió en su Ministerio de Economía, está muy comprometido con eso y bueno, y con muchos temas por resolver. El tema de la economía era mucho más complejo quizá de lo que a veces uno cree. Quizás lo que planteaba teóricamente Martín Guzmán era cierto. El problema de Argentina es un problema multicausal Sí. y muy difícil de resolver en el corto plazo, y es lo que está pasando. Y bueno, digamos, la presión que puede hacer Cristina de su sector, o que pueden hacer los sectores más cercanos a la cámpora también, marca que la interna no terminó. No va a llegar más a ser la interna de cielo abierto. No creo que vuelvan a lo mismo. Y creo fundamentalmente, digamos, que va a pasar lo mismo Juntos por el Cambio. Ninguno finalmente va a romper, porque si no, la Argentina va a caer en una situación caótica, políticamente hablando, para las próximas elecciones. Claro. Ahora, Roberto,
¿No lo ven los del Frente de Todos? ¿Están tan ciegos en esto de, bueno, vos lo manifestaste muy bien, no hay una interna pública, pero adentro se están matando? ¿No ven que en carrera al 2023 los perjudica? ¿O ya está, o observan que está todo perdido a nivel nacional? A mí me parece que hay algunos que piensan que ya está perdido Mm. y que quieren refugiar. Yo te digo lo que Sí. se escucha. Sí. Esto no es lo que yo pienso. Nunca nada está perdido hasta que no se pierde. Ujú. Acordate lo que le pasó a Scioli en el balotaje del 2015, que a las 7 menos 20 reconoció el triunfo de Macri porque estaba 7 puntos abajo y terminó un punto Sí, y medio. un punto y medio Ujú. abajo, o sea que pero quizá un poquito de fuerza más y por ahí hubiera hasta ganado ese balotaje. No hay que darse por vencido antes. Yo creo que algunos están totalmente convencidos que es muy difícil ganar, es cierto que es muy difícil Sí. ganar como están las cosas hoy. Ujú. Es cierto que, por supuesto, volvieron a crecer, mirás la intención de voto, volvieron a crecer los libertarios, está en el 18, 19% casi de intención de voto ley, y calladito, vos viste que no habló más. No, fue a España a hablar nada más. Salió Fue- a hablar de claro. economía, Sí. conferencias económicas, habla de economía, le gritó Casta y se fue de una sesión, pero no habló demasiado de barbaridades. Vuelve a crecer porque la antipolítica en este contexto, con la interna que sigue en el gobierno, con la economía que no se resuelve en forma definitiva, cómo llega a la gente, porque los logros macroeconómicos de estos últimos años no llegan al bolsillo de la gente, y este es el grave problema que tiene la Argentina hoy. Ujú. Inflación más puja distributiva, Sí. que a los sectores más bajos y medios típicos no le llega la cantidad suficiente de dinero como para poder vivir dignamente o llegar a fin de mes en algunos casos importantes, digamos. Y entonces esto es lo que hace que la situación esté bastante compleja. Esto hace que aparezca la antipolítica y que la antipolítica hoy represente a 2 de cada 10 argentinos. No es un dato menor, y que también tenga su interna también a cielo abierto la coalición opositora. Lo de Manes no es un tema tampoco menor, hay que ver cómo repercute en el radicalismo o cómo puede llegar a dividirse eso o no dividirse. Y yo creo que los que están convencidos que se pierde, que no hay nada para hacer, buscan refugio en terruños. Entonces probablemente haya un sector que esté buscando refugio en la provincia de Buenos Aires y de plantear ganar la provincia de Buenos Aires a pesar de la derrota. Sí. Ahí da la sensación que se van a refugiar varios, ¿no? Detrás de la figura de Axel Kicillof. Nombraste a Manes y con las declaraciones que realizó en contra Mauricio Macri. Julio Bárbaro salió con nosotros acá y dijo, a mí me pareció bien porque salió a contestarle lo que dijo Macri de Irigoyen y del populista. Sí, exactamente. Si habló desde el punto de vista del radicalismo, sí, claro, salió a contestar bien. Yo se lo dije personalmente alguna vez a Manes, no sé si te hace vos En Cambiemos. Juntos por el Cambio, Claro. en Cambiemos, que él tiene un pensamiento radical, con digamos orientación al desarrollo, si lo querés llamar de alguna manera. No es lo mismo que podría pensar en el 58, ¿no es cierto? No tenés nada que ver con este partido en el cual, con esta coalición en la cual vos estás. Por supuesto que es válido, pero lo que es válido de Manes, me parece a mí lo más importante, es que se animó, es el único que se animó a poner en tela de juicio la conducción de Macri del espacio. Uh-huh. Planteando que el espacio es radical y del PRO, no es solo del PRO, y que él no tiene por qué aceptar la conducción de Macri, porque sí. Entonces,
que haya una interna a todo trapo y que ahí se vea. Y habrá que ver qué puede pasar en eso. Lo que ellos plantean como interno en la paz, por eso las piden tanto, es como es un trabajo de marketing, eso lo tienen muy bien armado, le salió muy bien en 2015, le fue bastante bien con eso también en 2019. Acordate que las PASO a las generales que hicieron como 6-7 puntos. Sí. Eso El operativo Clamor. Claro, que se llamó el operativo Clamor, pero que no era simplemente el operativo Clamor, sino que es todo un trabajo de marketing político sobre Big Data, etcétera. Además la plata del fondo invertida en la campaña. Por supuesto. Por eso te digo, no es que simplemente era Macri que salía a decir 3 pavadas en un acto, ¿no es cierto? Era además todo un operativo por debajo que implica estas campañas de redes son muy caras. Sí. No creas que son baratas. Pero bueno, y esto lo saben hacer muy bien, lo hicieron muy bien en el 15. Vos pensás que en ese momento el PRO era un partido provincial. Sí. Entonces el radicalismo le dio la base de sustentación, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Y este es el gran problema que tiene el radicalismo hoy, porque si Manes logra levantar las bases de la provincia de Buenos Aires con este discurso reivindicativo, digamos, de la línea radical que sería Alem, Irigoyen, Alfonsín, lo que llamar de alguna manera, bueno, ojo, cuidado, porque el interior de la provincia de Buenos Aires no es del PRO, podrá ser del PRO, Mar del Plata, por ahí de pronto, pero el resto de la provincia de Buenos Aires es radical. Entonces, es radical, sí. Y los intendentes, los territorios manejados por intendentes radicales, que tengan mucho cuidado en esa interna. Por eso te digo que por ahí el peronismo se refugia hoy en la figura de Axel y que piensa que todo está perdido, sabe que se puede ganar también la elección, que ellos pueden ganar. Sin ganar la provincia de Buenos Aires, pueden ganar igual. En este momento sí, a pesar del peso del padrón que tiene la provincia de Buenos Aires, que es casi el 38%, 37 monedas, etcétera, hay lugares que, como están viniendo los resultados hoy, por lo menos, hay provincias muy complicadas, como puede ser Santa Fe, puede ser Bolívar, Córdoba, como en Mendoza. Cuidado con Tucumán. Con Tucumán. Apareció un líder popular de golpe de la nada, un tal Roberto Sánchez, un intendente radical de Concepción, un ídolo popular en Tucumán, porque es corredor de autos de carrera, de turismo carretera, que está haciendo estragos en las encuestas. Entonces, cuidado también con Tucumán, porque es una interna en Tucumán entre Jalco y Mansur. Entonces, si vos ves esta realidad donde Tucumán hoy está empatada técnicamente, vos decís, bueno, evidentemente hay una situación muy difícil para el actual oficialismo y depende absolutamente de la economía. Si la economía mejora, bueno, toda esa gente que hoy está ahí refugiada, en ese no sabe, no contesta, que también puede ser no voy a votar o voy a votar en blanco, que esto fue lo que pasó en el 21, o voy a terminar votando a cualquiera, votaré a la izquierda, votaré a... Ahora, Roberto, en este escenario, ¿no? ¿Alcanzará solo con enderezar el rumbo económico o ya hay una imagen de la política de rechazo al oficialismo? Al oficialismo, claro, ¿no? Porque digo, porque por el contexto pandémico, ¿no? La mayoría de los países que fueron a elecciones cargaron con el peso de la pandemia. Se cargaron con el peso de la pandemia. Sí, eso es válido, eso puede pasar. Sí, pero lo que ocurre es que, bueno, cada vez nos alejamos. No tiraron una tampoco, Sí, no fue lo mejor. No. Digamos. No. Mi pregunta es, pero la economía es muy importante. Sí. No se olviden de esto. Los países donde están dando estos fenómenos, bueno, fíjate lo que pasó en Italia, ¿no es cierto? Un país muy particular, una candidata de 4% de la elección anterior hace un acuerdo con la derecha más rancia, lo peor de Italia, digamos, se junta ahí con 20 y pico %,
logran armar una primera mayoría parlamentaria para gobernar Italia. El crecimiento de Vox en España, y Vox se está metiendo en América Latina, habrán escuchado también las declaraciones, donde Macri habló de los 70 años desastrosos de Argentina, era un congreso de Vox. Bueno, entonces en todo el mundo hay un recrudecimiento de la derecha. Habrá que ver lo que pasa en Brasil a fin de mes. Habrá que ver si Lula consigue finalmente, porque las encuestas quedaron un poco en tela de juicio ahí. Claro. Por más que es muy difícil también que tiene que dar vuelta a 6 millones de votos Bolsonaro. No es fácil la tarea de Bolsonaro, por más populista que se ponga en este último tramo de la campaña. Pero también hay que ver eso, ¿no es cierto? Hay que ver si gana, porque acá lo que se están viendo son dos modelos en el mundo, ¿no es cierto? Si es un modelo que va hacia la extrema, más o menos derecha, digamos, pero va hacia la derecha, o va más hacia la izquierda, más hacia lo popular. No uso la palabra populismo porque después empezamos a discutir el populismo y demás. Es más complejo. Yo, la última de mi parte, Roberto, el peronismo después, si sufre una derrota en el 2023, ¿de alguna manera se termina o nunca se termina el peronismo, pero va a estar en una crisis profunda o no? Y va a tener una crisis, evidentemente va a tener una crisis, por eso el refugio en la provincia. En la provincia. Claro, esto le permitiría convertirse en el liderazgo de esa crisis. Sí. Ese sector que te refugia en la provincia de Buenos Aires va a tener el liderazgo del rearmado. Sería algo así. Mira, la historia igual no se repite, pero pensá el 87 con Cafiero, digamos, ¿no? La renovación peronista. Digamos, el peronismo necesitaba una fuerte derrota, la tuvo en el 83, para poder pensar en la renovación, que le costó 4 años. Yo creo que algunos piensan así, el peronismo necesita una fuerte derrota para que un sector sea fuerte y desde ese sector se reconstruya, no desde una unidad. El peronismo no sabe gobernar esa unidad, lo está demostrando, no lo digo yo, es una consecuencia empírica, digamos. Y además es contrafáctica, se lo ve los hechos, que al peronismo le cuesta mucho tener un gobierno de coalición. Entonces, hay otros partidos que pueden estar más acostumbrados. Y vos fíjate que lo mismo le está pasando a Juntos por el Cambio, ¿no? En Argentina, que es un país de fuertes liderazgos, lo que está haciendo Manes es poner en tela de juicio el liderazgo de Macri. Cambiemos. Esto es lo que está pasando también en ellos. Bien. Bueno, muchas gracias. Ahí está, Roberto Bachmann, Clarísimo. analista político, muy claro el panorama. Gracias por tu aporte, Roberto. Dale, gracias a ustedes. Gracias. Buen día. Chao, chao. Roberto Bachmann, analista político, bueno, aquí dando su panorama en este escenario, cambio de gabinete y también los impactos en la política en este casi ya fin de año, Facu. 11 de octubre, ya estamos llegando al fin.